noches, vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy vamos a continuar entonces con el segundo libro de Samuel. Vamos a ver el siguiente tema. Como habíamos dicho anteriormente, el libro de Samuel fue dividido artificialmente y fue dividido de tal manera que ya en el segundo libro de Samuel íbamos a ver el reinado de David. Prácticamente todo el segundo libro de Samuel vamos a ver el reinado de David. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar durante el reinado de David? Bueno, sí, efectivamente, durante el reinado de David va a haber una expansión del reino, va a ganar batallas contra los filisteos, contra los amonitas, etc. Entonces va a haber una expansión del territorio que todavía se va a ver más agrandada, o se va a extender todavía más el territorio en la época de Salomón. El segundo libro de Samuel entonces nos narra todo el reinado de David. ¿Se acuerdan que termina el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl? Y el segundo libro de Samuel comienza cómo va siendo ungido primero en Judá, luego en Israel, cómo unifica el reino. Entonces pues vamos a ver todo el ser y quehacer del rey David durante esta época. Bueno, no todo, simplemente vamos a ver algunas batallas entremezcladas principalmente con el tema principal que vamos a ver en el segundo libro de Samuel, que es la sucesión del trono. Vamos a ver cómo varios relatos van encaminados a orientarnos, sobre todo a partir del capítulo 9 hasta el final del libro de segundo de Samuel y todavía el primer libro de los Reyes, capítulos 1 y 2, que nos hablan del nacimiento de Salomón y después la sucesión al trono de parte de Salomón. Como todo ese bloque se le conoce como la sucesión del trono. Todo ese bloque se le conoce como la sucesión del trono. Es decir, nos va a narrar todos los hechos y acontecimientos y que nos explican cómo fue o por qué quien accede al trono después de David va a ser Salomón. Esta parte es la más histórica de los libros del Antiguo Testamento. No quiere decir que los otros libros no sean históricos, pero esta parte de lo que se le considera como este núcleo se le considera como lo más histórico posible. Incluso al padre de la historia, que se llama Heródoto en la historia universal, se le conoce como el padre de la historia. Parece que nació como en el año 500, y estos acontecimientos sucedieron como en el año 1000 antes de Cristo. Entonces 500 años antes de Heródoto tenemos este texto que dentro de la Biblia se le considera como lo más histórico. ¿Por qué? Porque nos va a narrar pues estas victorias, estas guerras intestinas, estos revueltas, revoluciones, sucesión al trono, etc. De una manera pues lo más parecido a lo que nosotros conocemos como historia. Obviamente pues de una manera un poco antigua, pero ya con muchos rasgos de lo que podemos considerar como historia en nuestros días, ¿verdad? También tiene un trasfondo teológico, pero es, digamos, el corazón duro de estos textos es narrarnos los acontecimientos, ¿verdad? Lo más importante de estos textos es narrarnos los acontecimientos y sobre todo darnos una explicación de qué fue lo que sucedió o por qué quien sucede al trono de David es Salomón. Y en este contexto, bueno, por ahí en el capítulo 9 surge un hijo de Jonatán, y bueno, es importante todos estos relatos para que no hubiera realmente un descendiente legítimo que pudiera tomar el trono, y pues era importante en esa época para que no alguien dijera, bueno, es que el verdadero sucesor debería de ser un hijo de Saúl, no un hijo de David. Y bueno, pues también la parte entonces donde vamos a ver principalmente el pecado de David, que vamos a ver ahorita ese relato, el pecado de David, pero que no es un relato aislado o suelto, sino que también el pecado de David se inserta dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque nos va a decir entonces, nos va a explicar cómo surge Salomón de esta relación, al principio adulterina,
al principio pues no tan legítima, y eso bueno, pues también va a tener que ver un poquito o mucho en el tema de la sucesión. Entonces bueno, pues tenemos entonces este rey David, que hasta ahorita había sido pues un rey ideal o idealizado, todo le salía bien, ¿verdad? Desde niño, desde joven, un joven muy carismático, atraía a los demás, todo le salía bien, como los primeros patriarcas, buen militar, y bueno, pues todo pues como perfecto, ¿no? Con el rey David, incluso benévolo con Saúl, que lo quería matar y él no le quiere hacer daño, no quiere atentar contra el ungido. Y entonces tenemos esta parte de David, en donde todo le sale bien y todo es como perfecto. Él es bendecido por Dios y todo lo que emprende le sale bien, no solamente al interior, no solamente unifica los dos reinos, sino que todas sus batallas siempre normalmente sale victorioso, ¿no? Él es devoto, danza delante de la alianza, quiere tener la alianza, incluso hasta se le ocurre construir un templo para que no estuviera en una el arca de la alianza. Ya vimos, bueno, en la clase anterior, bueno, pues como Dios a través del profeta Natán le dijo, tú me quieres construir una casa a mí, no, yo te voy a construir una casa a ti, ¿no? Como diciendo que eso no es importante en este momento, no es importante que tú me construyas una casa, sino lo más importante es tu descendencia, lo más importante es tu dinastía, y sobre todo pues esa dinastía que iba a durar para siempre, ¿no? Esa promesa de que un sucesor de David iba a llegar a su trono, y ese trono iba a perdurar eternamente, que nosotros a la luz de Cristo pues nos hace mucho sentido, ¿no? Un sucesor de David, iba a ser algún sucesor de David que iba a tomar el trono, y que ese trono iba a permanecer para siempre. El día de ayer, bueno, la fiesta fue la fiesta de Cristo Rey, una fiesta litúrgica que nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Y bueno, en el templo que yo fui, tienen la imagen del Rey. Normalmente tenemos pues como dos imágenes, ¿verdad? La imagen o la lectura en la Biblia que tenemos del Rey es Jesús frente de Poncio Pilato, ya flagelado y pues sin nada, ¿verdad? Totalmente hecho eternamente, y esa es la figura del rey que tenemos, que establece ese diálogo que dice tú eres rey, donde tú lo has dicho, etc., ¿no? Entonces nuestra imagen de rey en el Evangelio no es un reino de este mundo, y el mismo dice, si el reino fuera de este mundo, pues que seguidores hubieran luchado para que lo caigan. Entonces él se presenta como rey, pero no rey de este mundo, sino del cielo, ¿no? De los cielos. Y bueno, pues tenemos esta figura de David. El Cristo Rey, en la figura del santuario del cubilete de Cristo Rey, no sé si han visto que hay dos coronas, ¿verdad? Una corona de espinas y una corona pues, como de oro. Entonces, bueno, pues él es rey del universo, no solamente de este mundo, sino rey del universo. Y entonces, bueno, pues podríamos decir que el rey David prefigura en ese sentido a Cristo, ¿no? Con ese reinado, ¿no? Que es rey. David también era rey, pero ahora Cristo es rey también, sucesor de David, pero un reino pues, más importante, no temporal, sino para siempre, soberano, definitivo y para siempre, ¿no? Para la vida eterna. Bueno, entonces ese rey idealizado, ese rey que no comete errores, ese rey que hasta ahorita, si se fijan en las partes del capítulo 11, pues va todo bien, o sea, todo le ha salido bien, todo le ha salido bien. Entonces, bueno, pues vemos aquí una parte, por un lado, decíamos dentro de la sucesión del trono, para dar una explicación de dónde viene Salomón, pero también, por otro lado, pues revelando un poquito a lo mejor el lado oscuro o el lado débil del rey David, también pues mostrando su debilidad, también mostrando pues su carencia, ¿no? Dentro de la fragilidad humana. Normalmente en la Biblia encontramos personajes, o la gran mayoría de los personajes no son así como con alitas y como que todo es perfecto, ¿verdad? Normalmente encontramos personajes pues, de carne y hueso, con sus debilidades, incluso pecadores,
incluso de los patriarcas, incluso de los de Jesús, de la genealogía de Jesús, pues encontramos personajes de carne y hueso, pues que también cometen sus errores, cometen sus pecados. Y yo creo que el autor sagrado o Dios, a través de los hagiógrafos, pues nos pone estos personajes o estas situaciones, pues también para que no nos desanimemos, ¿verdad? Como que si todos fueran así perfectos, diríamos que no, pues es bien difícil o bien complicado acceder a la vida eterna. Pero él tenía un montón de mujeres y todavía se va a buscar a una ocupada. Bueno, vamos a ver lo que vamos a ver el relato, ¿no? Tiene un trasfondo, no es nada más, aunque sí realmente en esa época, en algunos casos se permitía la poligamia y más en el caso de los reyes, pues era permitido, ¿no? También en el caso de los reyes era como demostración de poder, ¿no? Si decían que el rey que tiene pues, ¿no? Ahora tiene uno que tiene 100, acá tiene uno que tiene 1000, pues entre más mujeres tenía, se suponía que era como más poderoso, ¿no? Bueno, si tenía 1000 mujeres, pues cuántos soldados no va a tener. Pues era una demostración de poder. Y bueno, era una práctica que en algunos casos se permitía. No era la regla común, para la mayoría de la gente no era la regla común la poligamia. La regla común era la monogamia, ¿no? La regla común. Pero en algunos casos estaba permitido, o se toleraba o se permitía por ciertas circunstancias. Como habíamos dicho en la clase anterior, a lo mejor cuando había guerra y había muchos hombres que eran muertos, pues se permitía, ¿verdad? Por cuestiones nada más de sobrevivencia de la población. O en el caso de los reyes, pues por todas estas prácticas y también por prácticas de otros reyes extranjeros, ¿no? Que era lo que tenían. Bueno, entonces vamos a desmenuzar un poquito este relato de David para ir como encontrando pues el trasfondo, ¿no? Lo que va diciendo el texto para no imaginar nada más. Vamos a ver. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías de Elquita. David envió gente que la trajese, llegó donde David y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas, y ella se volvió a su casa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Entonces, una atardecer donde estaba David en la terraza, en el balcón, en el techo, ¿no? De su palacio. Acuérdense que ya tenía la ciudad de David, que estaba en Jerusalén, y bueno, pues seguramente estaba ahí en algún techo alto, pues viendo las demás casas, ¿no? Aquí el autor, bueno, de nuestro libro de texto, de Raúl Duarte Castillo, bueno, pues nos sugiere, nos hace como que algunas preguntas o algunas sugerencias, ¿no? Que está interesante, pues, como cuestionarse, ¿no? Y decía, bueno, pues la mujer la vio o ella se dejó ver, ¿no? Porque, pues, a lo mejor en un terrado, ¿no? O sea, una terraza, donde hay casitas, aunque estén así, pues se alcanza a ver de los dos lados, ¿no? De aquí para allá, o sea, cómo saldría ella a bañarse, pues también a una azotea, o cómo la vería, ¿no? Entonces no se sabe si, bueno, él como que es muy suspicaz, ¿no? O sea, como que sospecha de que a lo mejor la mujer, pues de alguna manera los provocó, los buscaba, aunque no lo dice textualmente la Biblia, pero bueno, pues era como una posibilidad. Luego dice que entonces, bueno, se entiende que era muy bella y David pues queda prendado de su belleza, era tan hermosa, tan bella, estaba bañándose. Entonces él se enamora, se queda pues encantado, se queda obsesionado con la belleza de esta mujer y la manda a llamar. Vamos a ver un poquito el lado psicológico de los dos lados o leyendo un poquito más como entre líneas, ¿no? ¿Por qué la manda a llamar David? Bueno, pues primero porque tiene el poder, porque es rey y él tiene control pues, de toda su población y
y se siente con ese poder, ¿no? Aunque no debe de ser ese poder utilizado pues, para su beneficio propio, debería de ser un servicio, no para él aprovecharse de esa situación, sino también para servir a los demás. Sin embargo, él se siente con todo el poder, a ver, no se le llama, con toda la autoridad de rey, pero mal aplicada, ¿no? Que no debería de haber hecho eso. Y luego van a investigar, más que le dice, es esta ley de mujer debería ser quita. Bueno, si él sabe, entonces que es una mujer casada, pues con mayor razón, ¿no? Entonces se entiende que, bueno, pues, conocía los preceptos, las leyes de Moisés, y no debería de desear a la mujer de su prójimo, menos pues mandarla a llamar. Después la manda a llamar, no dice que la forza, o que la trae a fuerzas, o que la secuestra, no la manda a llamar, pues ella dice, bueno, pues el rey me manda a llamar, pero también el autor sugiere, bueno, pues ella va como por su voluntad propia, a lo mejor ella quería, ¿no? Estar ahí con el rey David. También dice ahí, bueno, que se acuesta con ella, pero no dice que la forza o que la obliga a estar con ella. Entonces queda la duda, ¿no? No dice que sí, pero tampoco dice que no. Entonces queda la duda, ¿no? Simplemente la suspicacia de ver si a lo mejor fue consensuadamente de parte también de Isabel, ¿no? Incluso desde el inicio, ¿no? Que a lo mejor lo seduce desde el inicio, ¿no? Bueno, a final de cuentas vamos a continuar con eso, pero ¿qué le pasaría a una persona que en este caso no fuera, no obedecía la indicación de La llama fuerzas la fuerza pública va por ti. la guardia nacional? ¿No? Entonces, pues, no me quedaba otra más que ir. Pero yo creo que también ella se sentía halagada, ¿no, profesor? Pues porque era el rey. Sí. Es la duda que queda, ¿no? O sea, no dice claramente ni una ni otra, ¿no? Simplemente lo deja así, la mandó a llamar y ella fue. Eso es lo que dice la Biblia. No dice que la haya arrestado, no dice que mandó a la guardia, no dice que la mandó a llamar y ella fue. Entonces queda la duda, ¿no? Podemos tomar los dos partidos. Puede ser cualquiera de los dos. O sea, sí estoy de acuerdo con Jolie, sí puede ser que a lo mejor se sintió forzada, presionada, pero a lo mejor también se sintió halagada. Oye, el rey me manda a llamar. Profesor, pero luego, o por obediencia. Pero luego le dice a su jefe que lo ponga en la mera trinchera. Sí, aquí nada más es como una duda razonable, ¿no? No está diciendo que sí, ni está diciendo que no, pero el texto tampoco lo deja así muy claro. Simplemente la ve, investiga, se da cuenta, por él malamente, vamos a ver el lado de David, él ya sabe que está casada, él sabe que está casada, y aún así la van a llamar. Entonces ahí ya, pues, dos pecados, ¿no? El adulterio, y el otro que vamos a ver más adelante con el esposo, ¿no? Pero ahí el adulterio, es que cuando está casada no le hacen, ya es cometer adulterio, ¿no? ¿Qué le hacían a los adúlteros? ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? A los adúlteros no. La peleaban. La peleaban, pero a él también, a los dos. Ah, sí, también. Según la ley, los dos deberían de pelear. En el Evangelio nada más hablan de la mujer porque es a la que agarraron. A lo mejor el hombre corrió más rápido y no lo agarraron, ¿verdad? Pero la ley marcaba que los dos. palabra que era una trampa, ¿no? Que le pusieron. Sí, pero la ley decía que los dos deberían de morir más peleados. Entonces era una ley de ellos, de que los adúlteros deberían de morir los dos, no nada más la mujer. Porque lo dicen es que la mujer, los dos. O sea, la ley decía que ellos. Bueno, entonces dice. La mujer quedó embarazada y le dio a decir a David, estoy encinta. David mandó decir a Joab, envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Pero entonces la mujer quedó embarazada y le mandó decir a David. No nos vamos a poner a saber cómo se enteró
Betsabé, como le mando a decir. Y bueno, pues se ve aquí un poco, así como era muy bueno para las batallas militares y todo, bueno, pues se ve como en aprieto, ¿no? También el autor nos presenta este relato como una obra de teatro, así como una telenovela, como una película, que tiene la tensión, el inicio, el problema, el clímax, y luego ya el desenlace, ¿no? Tenemos esta como una historia normal, un relato normal, que lo podemos hacer en película o obra de teatro, ¿no? Tenemos la presentación, la tensión, que presenta como presentación de los hechos del adulterio, complicación, David trata de que Elías remedia el problema, clímax, la muerte de Elías, control, instrucciones al mensajero, relato del mensajero, desenlace, resultado y explicación. Lleva toda una secuencia, no es nada más así como que escribir por escribir, ¿no? Lleva una estructura y una secuencia. Bueno, entonces la atención, bueno, está embarazada y él dice, bueno, pues ahora qué voy a hacer, cómo me saco de este problema, ¿no? Porque entonces si se sabe, él está en riesgo también y la mujer también, los dos están en peligro. Entonces, pues trata de echarle la culpa al esposo, ¿no? Trata de engañar a todos, que pareciera como que, bueno, pues el hijo era de él y ya no tener que enfrentar o cargar con el problema, ¿no? En esa época pues, no había pruebas de ADN, no sabían que paternidad. no había pruebas de paternidad, entonces no sabían de quién era. Entonces, bueno, se le ocurre, pero vean cómo todo está maquinando psicológicamente, cómo está maquinando todo la vida, su pecado. Desde que sale enterrado y la ve, desde ahí ya empiezan a maquinar. Y es que así es el pecado, ¿no? O sea, el pecado es como que ves la tentación y acá mentalmente empiezas a maquinar cómo lo vas a realizar, ¿no? Empiezas a como acariciar la idea de algo que puede suceder, cómo empieza ese pecado a entrar dentro de él hasta que lo lleva a cabo y luego lo lleva a sus últimas consecuencias. No nada más se queda así con la imaginación, sino que lo ejecuta. ¿Y por qué lo ejecuta? Porque tiene el poder. ¿Y por qué tiene el poder? Porque es el rey, tiene mucho poder aquí. Bueno, sobre todo en Jerusalén, tiene mucho poder de hacer lo que él quisiera. Dice Isaías, los malvados o algo así, está hablando, dice, se acuestan pensando el mal que van a hacer al día siguiente y al día siguiente lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen el poder. Porque tienen el poder, hablando de los poderosos. Entonces David tenía el poder, se le mete esa idea, esa tentación, está maquinando cómo realizarla y se levanta y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Y después empieza a maquinar cómo librarse de ese problema, ¿no? De las consecuencias de ese pecado que ha generado. Ahora, ¿cómo me libro de esta situación? Porque lo pone en aprietos. Entonces, bueno, se le ocurre que el que tiene que pagar los platos rotos pues es el esposo, ¿no? Entonces lo manda a llamar y empieza a convencerlo, bueno, pues lo manda a llamar de la guerra, ¿no? Porque acuérdense que tiene una guerra en ese momento. Ahora, había un voto que realizaban un voto cuando estaban en guerra, pues como de estar dedicados y consagrados a la guerra, ¿no? Incluso algunos hacían ese voto, incluso de no tener relaciones con sus esposas, aunque tuvieran la oportunidad de regresar y todo, porque dice Elías, va a decir más adelante, ¿no? Allá están en guerra, cuando están en tiendas de campaña, y yo como voy a ir con mi esposa, ¿no? Porque él tenía ese voto y contrasta un poquito la maldad de David, que está planeando todo, cómo matarlo, cómo deshacerse de él. Al principio no lo quiere matar. Al principio solamente quiere que se emborrache o que vaya a su casa, que tenga relaciones con su esposa y bueno, pues ya con eso. Para justificar. No justificarse, pues para echarle la culpa al esposo, no va a decir, bueno, él es el papá, pues el esposo va a creer que él es el papá y se zafa ya del problema, ¿no? Al principio no lo quiere matar, pero contrasta aquí la dedicación que tiene Urias y aún a pesar de que está ahí, anda de vuelta a su casa y no se va y se queda con los guardias y el día siguiente lo emborracha y se lo emborracha, maliciosamente David lo emborracha y aún así borracho no se va a su casa, se queda a dormir ahí por eso. Hasta que ya desiste David y dice, no, este no
Entonces, bueno, busca el plan B o el plan C. Entonces, ¿qué? Pues ahora pues mandarlo al frente y matarlo, ¿no? Y ahora comete otro pecado, posiblemente más grave, ¿no? Porque es matarlo, ¿no? Aunque no sea materialmente, pero él lo pone al frente de la batalla. Entonces, es como el autor intelectual de su muerte. Y es también, hay una situación, hay un impedimento dentro de la Iglesia Católica para casarse si hay una circunstancia similar. No sé si han escuchado. Si alguien mata al esposo o a la esposa, no, pero si alguien lo mata, no se puede casar con esa persona. O sea, si pasara esto en estos tiempos y se sabe que alguien mandó matar al esposo o a la esposa, en este caso, y se quiere casar con ella, entonces no se puede por este pecado. Se puede casar, pero no con el asesino. No, pero, o sea, Sí, si es viuda se puede casar, pero no con el asesino de su esposa. O sea, hay un impedimento, no se puede casar. O sea, yo sé que es rarísimo, a lo mejor nunca ha pasado, quién sabe, pero si se llega a dar el caso y se sabe, es un impedimento. No se pueden casar legalmente por el pecado de David, por este antecedente que si no, pues si no, a cualquiera se le puede ocurrir, ¿no? Matas al esposo y luego te quedas con la mujer, no es válido. No es válido el matrimonio y si se enteran, pues no les permite que se puedan llegar a casar. Bueno, entonces no se quiere emborrachar Urias, entonces bueno, pues ya lo manda a la batalla, lo manda con Joab, ¿se acuerdan de Joab? Y fíjense, ahorita que lo estaba leyendo, apenas me di cuenta, le escribe una carta a Joab, David, siendo rey, escribe una carta. Y en esa carta le dice, mándalo al frente de la batalla, y lo abandonas, y se la da al mismo Urias. Fíjense que y va a Urias, que la pudo haber abierto, ¿no? ¿Quién se la da a Urias? David le da un salvoconducto, le da una carta a Urias para que la ayude a Joab. Obviamente iban como selladas o lo que fuera, ¿no? Entonces confía mucho David en que imagínense que si la abre, pues a lo mejor se salvó, a lo mejor ya no iba a la guerra o algo. Pero él es fiel, es honesto, no la abre, no la lee, se la va y le da su sentencia de muerte, se la da a Joab, y Joab sí la lee, y Joab obedece. No le gusta mucho, porque sabe que va a perder soldados ahí, pero obedece, ¿no? ¿Por qué? Porque es leal, porque es de los valientes. La carta no se la da a Se la manda Urias era el esposo, ¿no? Y con él le manda la carta. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando. lo que hacen las mujeres, Salieron Urias de la casa del rey, seguido de un consejo de la mesa real. Pero Urias se acostó a la ventana de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa.
ahí tenemos entonces ya consumados los dos pecados, ¿no? Se habla casi de uno, como que el más grave, parecería, bueno, el adulterio, pero también de asesinato, ¿no? Matar a Urias. Y bueno, pues vamos a ver entonces cómo le reprende Natán, ¿no? Natán era su profeta, se acuerdan que ya le había dado una profecía de que Dios le iba a construir una casa que iba a permanecer para siempre. Pues el profeta Natán pues está lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, y él pues también se da cuenta, percibe pues, todo lo que está pasando en el palacio, ¿no? Todo lo que está pasando con David. No se sabe si por rumores o simplemente bueno, pues, lleno del Espíritu Santo pues se da cuenta, ¿no? Y le viene este oráculo, esta manera de decirle, ¿no? Y él piensa cómo le va a decir, cómo le va a reprochar el reproche de Natán, cómo le va a reprochar esa actitud, porque a lo mejor, bueno, David pues ensoberbecido, lleno de poder, a lo mejor él piensa que está bien, ¿no? Que lo que hizo, o sea, no, ni siquiera ha reconocido que ha hecho mal. Y entonces, bueno, pues el profeta le reclama. ¿Cómo le va a reclamar? Bueno, pues se inventa esta historia o utiliza una historia, una especie de parábola, para hacerlo caer en la cuenta de que él ha hecho lo que dice esa historia. Y entonces, bueno, cuenta esta historia. Vamos a ver la historia, que es lo que dice. Envió Yahvé a Natán de David, y llegando a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su copa, durmiendo de su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado de la y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, hijo de Yahvé, que merece la muerte del hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y he puesto de tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urias de Hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias de Hitita para mujer tuya. Bueno, ahí está una parte de la consecuencia. Bueno, le hace ver entonces. Al principio David se adelanta, se enoja contra este señor, porque se hizo rico, toma la corderita que tenía el hombre pobre y la mata para dársela de comer a su invitado, ¿no? Se enoja y dice: este hombre debe morir y debe de pagar, debe de restituir 4 veces lo que ha hecho, ¿no? Ese robo. ¿Se acuerdan cuando Saqueo? Así. Que fue hasta cenar Jesús con él y que dijo que iba a devolver. Que iba a devolver 4 veces lo que había robado, ¿verdad? Más o menos había esta idea de que si había robado algo, había defraudado, tenía que comerlo 4 veces. Bueno, entonces, ya de ahí se agarra a Natán para decirle: bueno, pues tú eres este hombre, tú mataste a Urias, tú tomaste a su esposa, etc., ¿no? Y entonces la espada va a permanecer siempre en tu casa, ¿no? Como diciendo, siempre va a haber pleitos, guerras, muertes trágicas, tragedias, dentro de tu casa, dentro de tu descendencia. Y es lo que va a suceder. Bueno, ya vimos ahorita un poquito algunas de esas, y era como una consecuencia, ¿no? del pecado. También le va a prometer, ahorita más adelante, en el texto le va a decir: bueno, pues que ese hijo, estaba embarazada la señora, que ese hijo que ella va a tener, que va a morir, ¿no? Va a fallecer. Y entonces, bueno,
él pues, asume, ¿no?, su responsabilidad, se arrepiente. En el texto va a venir el arrepentimiento, sí se arrepiente de corazón. Incluso en el segundo libro encontramos un salmo muy bonito, pero no habla tanto de arrepentimiento. El Salmo 50 o 51 no habla de miserere, misericordia, Dios mío, de tu bondad, etc. El Salmo 50, pero muchos que se le atribuyen a David, se hace mención pues como a esta situación, ¿no? Él recapacita y se da cuenta de los pecados tan graves que ha cometido y entonces se arrepiente de corazón, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya la profecía está dada y su casa va a permanecer con muchas tragedias, con muchas muertes, y el primer hijo que va a tener con Betsabé va a morir, va a fallecer. ¿Cuál es la explicación? Bueno, uno, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la ira de Yahvé, como consecuencia de la rebelión a Dios, pero una consecuencia también más humana, pues entonces Salomón, ¿no?, va a ser el segundo hijo, y entonces Salomón sí va a nacer ya dentro del matrimonio. También de Betsabé. Sí, también de Betsabé, pero él ya va a ser como limpio de toda culpa, ¿no? Acuérdense que estamos dentro de la sucesión del trono, entonces todos estos detalles pues van a contar entonces para ver si era legítimo sucesor al trono o no era, ¿no? Entonces, bueno, pues este hecho de que el primer hijo fallece, bueno, es consecuencia del pecado, pero entonces el segundo hijo va a ser Salomón y el segundo hijo va a ser un hijo legítimo para suceder al trono a David. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces vamos a continuar. Entonces, toda la clave de interpretación, toda la clave de interpretación es la sucesión del trono. Todos estos textos, todas estas lecturas tienen el trasfondo de la sucesión del trono, que va a terminar ya con el libro de Reyes, con la sucesión de Salomón. Muy bien, nos ponemos de pie. Oh Dios, haz que tu pueblo sea libre de tu palabra, honra y abundancia, y por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también una universo por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a conocer a tu Hijo Jesucristo,